Buenas tardes, queridos hermanos, espero estén muy bien. Vamos a continuar con nuestros temas sobre la Santísima Virgen María y hoy vamos a hablar de la creación, cómo es que Dios crea todo y ese todo es creado para la Santísima Virgen María y por supuesto para nuestro Señor Jesucristo, para la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar haciendo nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre queridísimo, gracias te damos por la bondad que nos demuestras, revelando tus verdades divinas, en donde muestras la infinidad de tu amor. Permítenos que al estudiar tus misterios podamos comprender nuestra misión, conocerte más profundamente, amar y conocer a la Reina del reino de la divina voluntad, la siempre Virgen Santa María, y con ello retribuir todo lo que es justo a tu majestad divina. Derrama el Espíritu Santo para que tu sabiduría nos inunde e inunde toda la tierra con conocimiento divino, para que nunca nos apartemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, siguiendo con la lectura de Sor María de Jesús de Ágreda, el libro Mística Ciudad de Dios, nos vamos a encontrar con cómo Dios le va a ir explicando cómo va creando todo, desde las cosas espirituales hasta las cosas materiales, y cómo toda esa creación que Dios hizo la va a hacer pensando en la humanidad de Jesús, ¿no? A veces nosotros pensamos que todo lo que Dios hizo lo creó para nosotros, y en parte es cierto, pero el principal por el que fue creado todo es Jesucristo y su madre, ¿sí? Al mismo nivel, la Santísima Virgen María. Y nosotros, como formamos parte del cuerpo místico de Cristo, pues también tenemos derecho de gozar de esa creación y también podemos decir que fue creado para nosotros, pero en realidad fue creado para Dios, amándose a sí mismo en el adintra y en el adextra. Entonces, dice Sor María de Jesús, ya lo veíamos la vez pasada, que él no tenía necesidad de crear nada, porque él tendría la misma majestad, el mismo honor y la misma gloria. Sin embargo, quería darse hacia el exterior, ¿sí? Él, en el inicio estaba solamente Dios en su Santísima Trinidad, pero no había nada fuera de él, y lo que él quería era dar ese amor, era donarse hacia el exterior. Y entonces, por eso comienza la creación. Dice, la primera es aquella inclinación que vi en Dios y la fuerza de su voluntad para comunicar su divinidad y los tesoros de su gloria, o sea, lo que él quería era darse, ¿no? ¿Y qué iba a dar? Esa divinidad y esa gloria hacia el exterior. Quería emanar la divinidad y la gloria que él es hacia el exterior. Dice, la inmensidad inefable e incomprensible de los bienes y dones que conocí quería distribuir, o sea, no solamente era salir en su divinidad, sino también distribuir dones, distribuir gracias y destinando todo eso para algo en específico. Por eso nosotros en la creación vamos a encontrar a los atributos divinos, porque todo lo creado por Dios lo contiene. Dice, estaba dispuesto para santificar, justificar y llenar de dones y perfecciones a todas las criaturas juntas y a cada una de por sí. Cada criatura tiene dones de Dios. Hay que encontrarlo, ¿sí? Eso es parte de amar a Dios, encontrar en cada obra de su creación, en una piedra, en una planta, como las que tenemos aquí de fondo, en un mineral, en un animalito, en un gato, en un perro, incluso en una mosca, en una cucaracha, encontrar esos atributos divinos, porque ahí está Dios, la creación de Dios, y Él se está donando a través de esas creaciones que son de Él. Dice, y después nos va a decir lo que mancha esa creación, que es el pecado. Dice, oh terribilidad del pecado y su malicia, que tú sola bastas para detener la impetuosa corriente de tantos bienes eternos. Dios puede derramar todo lo que quiera sobre una piedra o sobre una planta, porque como no tienen voluntad y no son rebeldes a la voluntad de Dios,
pues Dios puede derramarse todo sobre esos objetos, sobre esas creaciones. Sin embargo, esas creaciones no retribuyen de manera perfecta el amor que Dios está demostrando, porque en la diestra de Dios no es la planta, o sea, Jesús no vino en forma de planta, o Jesús no vino en forma de gato, vino en forma humana. Y es el humano el que tiene que retribuir el amor de Dios que se manifiesta en la planta, que se manifiesta en la piedra y que se manifiesta en el animalito, ¿sí? Por eso la planta, el animalito y la piedra, aunque le rinden honores, aunque lo reconocen como creador, no pueden retribuir el amor de Dios, porque además no son de la misma naturaleza que Dios. Tristemente ahora el ser humano, después del pecado original, tampoco tiene la misma naturaleza de Dios, perdió la naturaleza divina. Y es por ello que nosotros tenemos que recuperar lo que Adán pierde en el paraíso para poder retribuir a Dios todo el amor y toda la gloria que merece, gracias a todo ese amor que nos donó a nosotros de inicio. Sin embargo, bueno, es un proceso que tenemos que ir caminando y es un don que Dios tiene que dar para poder entregarle todo lo que Él es. Dice también Sor María que va a derramar sus atributos y usar de su omnipotencia para ser conocido, alabado y glorificado. O sea, el propósito del ser humano es amar, conocer y glorificar a Dios, alabarlo. Y estamos fallando constantemente en esa misión que nosotros como seres humanos tenemos, ¿no? Porque preferimos alabarnos a nosotros mismos, preferimos trabajar para nosotros o para nuestra familia y no para el honor y la gloria de Dios. No quiere decir que dejemos de trabajar, quiere decir que cambiemos la intención con la cual estamos haciendo las cosas, porque las cosas las estamos haciendo con una intención meramente humana y no las estamos haciendo para rendirle esa gloria, ese honor, ese conocimiento y ese amor que Dios se merece por darnos todo lo que nos da. Después nos va a decir Sor María de Jesús de Ágreda que esos son los primeros 2 instantes, ¿no? Y aquí ella lo tiene que explicar a modo humano para que nosotros lo entendamos, porque ella lo vio a modo divino. Dios se lo mostró como en la eternidad, en un solo instante, que es un instante eterno, y va haciendo cada cosa. Pero lo veíamos en videos anteriores, dice, tengo que ordenarlo, tengo que ponerlo a modo humano, en un orden, en una sucesión de pasos, para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Incluso para que ella misma pudiera entender cómo es que Dios creaba las cosas y para qué las creaba. Dice, el tercer instante fue el orden y disposición del modo como Dios iba a comunicar la divinidad hacia la diestra, hacia el exterior. Dice, el orden que había de darse en los objetos, en el modo y en la diferencia de comunicar esa divinidad y esos atributos. En ese instante se determinó, en primer lugar, que el Verbo divino tomara carne y se hiciera visible, ¿sí? A la diestra, a esa nada que todavía era el universo sin creación. La humanidad de Cristo nuestro Señor quedó fabricada en la mente divina en la eternidad. Ese es el primer instante del pensamiento de Dios nuestro Señor. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y con ello nos va a empezar a explicar cómo es que tiene que ser esa naturaleza humana. Dice, debe de conocer y gozar de su creador. No es solamente vivir la vida, ¿no? Porque esa vida, si no la vivimos con Dios, si no la vivimos conociendo a Dios, si no la vivimos gozando a Dios, estamos echando a perder nuestra vida. Lo que tenemos que hacer entonces es conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues a través de la lectura de la Sagrada Escritura, a través de la lectura de libros santos,
Por ejemplo, el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen María, este mismo libro Mística Ciudad de Dios, el libro de Cielo, de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, y tantos libros que, unidos a la Sagrada Escritura y al Catecismo de la Iglesia Católica, nos ayudan a conocer a Dios. También tenemos, por ejemplo, el libro de la Misericordia Divina del diario de Sor Faustina Kowalska, ¿no? Todos estos libros que nos van a ayudar a entender quién es Dios, porque creó todo y demás cosas. Dice, tenga un discernimiento entre el bien y el mal, con voluntad libre para amar al mismo Señor. Dios no pudo habernos creado como robots, porque entonces de nada hubiera servido. Si una criatura se ve forzada a amar a otra, pues realmente no la está amando, ¿no? Lo que está haciendo es servir las órdenes de un amo, y eso no es retribuir el amor. Y lo que Dios quería era tener una retribución de amor, por eso nos hace libres y nos hace que lo amemos voluntariamente, que sea nuestra decisión amarlo, que sea nuestra decisión entrar a su reino, que sea nuestra decisión repararlo, que sea nuestra decisión no cometer pecados. Pero cuando nosotros no tomamos en cuenta esto, pues lo que estamos haciendo es utilizar mal esa libertad que Dios nos dio y estamos eligiendo el camino del mal, ¿sí? Y el Señor no se va a interponer a eso, porque Él es fiel a sus leyes y a su creación. Y como es fiel a sus leyes y a su creación, respeta esa libertad que nos dio. Por eso, Él no interfiere en la decisión de un alma de irse al infierno, porque su decisión. Si nosotros mismos vamos a decidir si queremos entrar en el cielo con Dios o nos queremos condenar en el infierno, porque finalmente eso va a ser una decisión propia del alma. Dios va a hacer todo para que el alma se salve, pero si el alma elige no salvarse, elige no amar a Dios, elige el no amor, elige el no Dios, que es el infierno, pues Él no puede hacer nada, porque esa alma está eligiendo eso. Bien, ahora tenemos que hay un término que va a utilizar Sor María de Jesús y que utiliza la Iglesia Católica como tal para referirse a que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y a esto le llama la unión hipostática, ¿sí? Que quiere decir que es la unión de dos naturalezas completamente distintas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y esa unión hipostática en el adextra es nuestro Señor Jesucristo. Dice, después de haberse Dios entendido y amado en sí mismo, primero Dios se ama a sí mismo, el mejor orden era conocer y amar lo que era más inmediato a su divinidad. ¿Cuál es la unión hipostática? Que es a Jesucristo, ¿no? Entonces lo primero y lo más santo en el orden en el cual se debían de amar y hacer las cosas era amar y conocer al adextra de Dios, un hombre divino que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, comunicar su divinidad a quien hubiera de llegar más alto y excelente grado después del mismo Dios en su conocimiento y amor, operaciones y gloria de su misma deidad. Es decir, Dios tenía que dar primero todo a aquel que lo podía amar de modo más perfecto y más maravilloso, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero para lograr todo esto, tenía que tener el cuerpo místico de Cristo, que es toda la humanidad. Por eso no empieza la creación con Jesucristo y de ahí salen todos los demás, sino que empieza con Adán, luego con Eva y luego con todos los demás, para que en el momento preciso llegara Jesucristo a reinar uniendo a todo el pueblo en la unidad que nos dice en el Evangelio. Cuando está en la última cena que dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? Esa unidad era la que quería Dios en un inicio, y esa unidad es la que se pierde con el pecado original.
Dice, si Dios quería crear muchas criaturas, las tenía que crear con armonía y subordinación, y que ésta fuera la más admirable y gloriosa que pudiera ser. Habían de tener una cabeza suprema de todas, que es nuestro Señor Jesucristo, y cuanto fuese posible y inmediata unida con Dios, y que por ella pasaran todos y llegaran a su divinidad. No solo era crear al hombre por crearlo, no solo era tener a subordinados en un reino, ni solo era tener una creación que lo pudiera amar, sino Dios quería compartir y que la humanidad llegara a su divinidad, que la humanidad se divinizara para poder retribuir todo el amor que Dios había dado a la humanidad. De tal manera que nosotros fuéramos también hombres dioses, pero unidos a Dios. Y no por nuestros méritos ni por nuestras gracias, sino por los dones y gracias que Dios nos iba a dar a cada uno de nosotros. Entonces, esto es sumamente importante que lo entendamos. Dios nos quería dar su divinidad y de hecho todavía nos la quiere dar, pero nosotros no queremos la divinidad de Dios, porque eso implica renunciar a nuestra voluntad rebelde. Eso implica dejar el pecado, eso implica dejar apegos, eso implica dejar gustos, comodidades, ¿sí? Entonces, como todo eso nos gusta y como vamos a perder esos apegos terrenales, ese materialismo y ese montón de cosas que nos hacen daño aquí en la tierra, pues no lo queremos aceptar, porque nos gusta más el vicio, nos gusta más el alcohol, el tabaco, nos gusta más dormir bien, la pereza, nos gusta más comer bien en la gula, ¿no? Que seguir y obtener la divinidad de nuestro Señor Jesucristo que nos la quiere comunicar. ¿Por qué nosotros, así, en medio de estos vicios y pecados, y sin tener la semejanza de Dios, porque la imagen la tenemos, pero no tenemos la semejanza, no tenemos la divinidad? Y como no tenemos la divinidad, no podemos retribuirle perfectamente lo que Él nos da. ¿Y por qué no? Como somos objeto de la creación, nosotros, por ejemplo, si tenemos a un perrito o a un gatito, pues lo queremos mucho. Pero el perrito no nos puede retribuir el amor como si fuera un ser humano, porque su naturaleza es distinta. Así nosotros somos naturaleza distinta de Dios porque no tenemos la divinidad. Y como somos naturaleza distinta, no podemos retribuir el amor como Él lo quiere, con todos los dones, con todas las gracias, con toda la majestad que Él se merece. Por eso es importante que nosotros querramos dejar todo esto que impide a Dios actuar en nosotros y retribuirle todo el amor y toda la gloria que Él merece. Y eso no lo vamos a lograr si vivimos en pecado, no lo vamos a lograr si tenemos apegos, no lo vamos a lograr si tenemos vicios. Tenemos que dejar todo eso para llenarnos verdaderamente de Dios nuestro Señor. Dice, solo en el verbo humanado se pudo satisfacer la dignidad de las obras de Dios. Solo era el único que iba a tener la fidelidad totalmente real y comprometida como para darle a Dios lo que Él merece. ¿Sí? Y lo vimos, lo comprobamos con Adán, que no le pudo retribuir todo el amor y la gloria porque prefirió seguir la instigación de la serpiente, ¿no? Prefirió hacerle caso a la serpiente a través de Eva y decir, bueno, pues si Eva lo mordió, yo también lo muerdo. Cuando la acción correcta que debió de haber hecho Adán es haber intercedido por Eva ante Dios, pedir perdón por Eva y entonces que Eva, obteniendo el perdón, recibiera el perdón de Dios y la no expulsión del paraíso terrenal, ¿no?
Luego dice, el cuarto instante fue decretar los dones y gracias que le habían de dar a la humanidad de Cristo, Señor nuestro, unida con la divinidad. ¿Qué iba a tener ese hombre Dios en el adextra para retribuir a Dios la plenitud del amor? Dice, y en ese instante se determinó lo que dijo después David, y entonces tenemos en el Salmo, el libro de los Salmos, el Salmo 45, versículo 5, que dice, los canales de un río alegran la ciudad de Dios. Este salmo es bellísimo y lo que nos está diciendo es que la comunicación de la ciencia infusa, de la gracia y de la gloria se están derramando sobre Jesucristo, que es esa ciudad de Dios, esa ciudad en donde Dios realmente se puede derramar como un rey, en donde realmente puede tener un reino, ¿no? Nosotros no somos ciudad de Dios porque Dios no nos puede derramar todo esto sobre nosotros mientras estemos llenos de pecado. Si queremos ser ciudades de Dios que alegren y que reciban ese río, que alegren a Dios, entonces tenemos que dejar todo esto, ¿no? Tenemos que estar abiertos a la gracia de Dios, a la gracia santificante del Espíritu Santo. Y posteriormente, recibir todos los dones que se perdieron. Dice, a este mismo instante, no se para Sor María de Jesús de Ágreda, el instante en que se está decretando la humanidad de Jesucristo con todos los dones y gracias que ha de recibir, sino que en ese mismo instante, al mismo nivel, dice, pertenece el decreto y predestinación de la Madre del Verbo humanado. La Virgen Santísima entonces es tenida en la mente de Dios desde antes de que comenzara la creación. Aquí estamos viendo no el inicio de la creación, sino cómo están ordenando todo y cómo se va a hacer todo. Todavía no se crea nada, todavía no hay adextra de Dios, todavía estamos en el adintra, todavía estamos viendo lo que Dios estaba organizando dentro de sí mismo en la Santísima Trinidad, pero todavía no crea nada, todavía no nos dice Sor María de Jesús que se haya creado algo. Y eso es importante entenderlo porque en la mente de Dios estaba la humanidad de Jesús y también la humanidad de María. Y como estaban ambos, ambos son eternos, porque María es concebida en ese preciso momento. Dice, fue ordenada esta pura criatura antes que hubiera otro decreto de crear alguna otra. Antes de que se pensara crear a Adán, ya se tenía en la mente divina la creación de María. Antes de que se empezara a crear la luz, la oscuridad, el día, la noche, la tierra, el mar, las plantas, ya estaba en la mente de Dios la Santísima Virgen. Y eso es bíblico. Y en el siguiente programa vamos a ver cómo está en la Sagrada Escritura este decreto de Dios de la creación de María. Dice, concebida en la mente divina, con la dignidad, excelencia y dones de la humanidad de su Hijo Santísimo. Con la dignidad, excelencia y dones de la humanidad de su Hijo Santísimo. Lo que iba a tener su Hijo en su humanidad, lo iba a tener María en su humanidad. Y por lo tanto, si Jesús iba a ser hombre divino, María también iba a ser mujer divina, porque a pesar del pecado original de Adán, María no iba a nacer en pecado, iba a nacer inmaculada, iba a ser concebida inmaculada. Dice, el ímpetu del río de la divinidad y sus atributos se iba a derramar sobre ella y le iba a dar todo aquello que era capaz de recibir una pura criatura y cómo convenía la dignidad de madre. ¿Sí? Todo se le otorga por ser la madre de Dios, una criatura perfecta, una criatura sin mancha. Dice, esta purísima y santísima criatura formada y creada en la mente divina desde ab initio, que ab initio es al inicio,
y antes de todos los siglos, antes de toda la creación, María ya estaba en la mente de Dios. Dice, es Dios quien la está formando en su idea y que su sola omnipotencia podía y puede formar tal imagen de su divinidad. María es imagen de la divinidad de Dios, de la divinidad de la Santísima Trinidad. Y si nosotros lo vemos a modo humano, vamos a entender entonces las relaciones que tiene la Virgen María con las tres personas divinas: hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y es poner a la Virgen María en modo humano para entender cómo está dentro de la Santísima Trinidad sin ser Dios, cómo está envuelta en la Santísima Trinidad sin ser Dios. Dice, si no se me mostrara todo un tiempo, pudiera dudar si la Virgen María tenía en sí divinidad. María tenía en sí y tiene en sí la divinidad. Ella no pierde esa semejanza con Dios, ella no pierde la divinidad. Y como no la pierde, puede retribuir de manera perfecta el amor de Dios. Y en su obediencia, en su fiat, en su aceptación de la voluntad de Dios, lo ama, lo retribuye y se une a su Hijo Jesucristo en todas sus obras. En Jesucristo las obras son cruentas, es decir, con dolor, con derramamiento de sangre, y en María no, pero está unida a esas mismas obras en dolor, en sufrimientos y en espiritualidad. Dice, en este mismo instante, y como tercer y último lugar, determinó Dios crear lugar y puesto donde habitaran y fueran conversables el Verbo humanado y su madre. Es decir, ya piensan en la creación de cosas materiales en donde el Verbo humanado puede estar cómodo, feliz, contento en su reino con su mamá, ¿no? Dice, en primer lugar para ellos y por ellos solos, creó el cielo y la tierra, solo pensando en Jesús y en María, con sus astros, elementos y lo que ellos contienen, que nos va a decir también el libro del Génesis, ¿no? Toda la creación que hace Dios. Dice, y el segundo intento y decreto fue para los miembros de que fuera cabeza y vasallos de quien fuera rey, que es Adán, Eva y toda la familia humana, que iban a formar uno solo con Cristo, uno solo en la humanidad de Cristo y en la divinidad de Cristo. Tristemente se echa a perder después de que Adán no pasa la prueba, porque la prueba es de Adán. Eva es un medio para que Adán tuviera su prueba. Y una vez pasando la prueba Adán, entonces sí, establecer el reino de Jesucristo en la tierra. Como reprueba, vamos a decirlo así, Adán no pasa su prueba, entonces Dios tiene que mandar otros elementos para conseguir el reino a otro tiempo establecido. Dice, en el quinto instante fue determinada la creación de la naturaleza angélica, más excelente y correspondiente en ser espiritual a la divinidad. La naturaleza angélica, por su naturaleza espiritual y no material, es más fácil entender la grandeza de Dios y servirlo y amarlo. Por eso es que Dios lo crea primero. Nos decía Sor María de Jesús de Ágreda que primero Dios va a crear lo que sea más sencillo de alabar a Dios y lo que sea más sencillo de corresponder a Dios y de contener todo aquello que va a dar Dios para todo. Entonces, los primeros y más correspondientes van a ser los ángeles. También van a tener una prueba. Y Satanás con sus demonios, con sus ángeles, no pasan la prueba y entonces eligen al no Dios. Y eligiendo al no Dios, crean el infierno. ¿Sí? Porque el infierno es el no Dios, es la ausencia de Dios, la ausencia del amor. Por eso el infierno es odio. ¿Ok?
dice Sor María de Jesús, que le dieran gloria a Dios y que asistan a su divina grandeza, que lo conocieran y lo amaran. Y secundariamente fueron ordenados para que asistieran, glorificaran y honraran, reverenciaran y sirvieran la humanidad deificada del Verbo Eterno, reconociéndola por cabeza, y en su Madre Santísima, María, Reina de los mismos ángeles. Entonces Dios crea a los ángeles para que sirvan, glorifiquen, alaben, reverencien y sirvan a Jesucristo y a su Madre, ¿sí? Como unos primeros servidores de nuestro Señor. Y después viene la prueba de los ángeles, dice Sor María de Jesús, los buenos y la reprobación de los ángeles malos, aquellos que no quisieron seguir la voluntad de Dios, se alejaron de la voluntad divina y entonces siguieron su propia voluntad. Y su propia voluntad los condujo al odio. Dice, con su libre voluntad y liberal misericordia a los que le habían de obedecer y reprobar con su justicia a los que se habrían de levantar contra su majestad en soberbia e inobediencia por su desordenado amor propio. La ruina de Satanás y de estos ángeles malos fue el excesivo y desordenado amor propio. Por eso debemos de tener mucho cuidado con la autoestima mal encaminada, que una autoestima mal encaminada nos lleva a tener conductas narcisistas, nos lleva a tener conductas que dañan a todos los demás con tal de que yo esté bien y nos hacen olvidarnos del mismo Dios por nuestro bienestar y eh, por nuestro propio beneficio. Debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos, con tener un amor propio, dice aquí Sor María de Jesús, desordenado. Y ese amor propio desordenado se va a manifestar en dos cosas muy importantes, que son como los focos de alerta. Soberbia, que si lo ponemos en otras palabras sería orgullo, y inobediencia. Si somos desobedientes, entre más desobedientes seamos, más amor propio desorganizado, desordenado tenemos y más cerca del infierno estamos. Más alejados del amor de Dios estamos. Hay que medir qué tan cerca o qué tan lejanos de Dios estamos por la soberbia, por el orgullo que tenemos, ese orgullo que carcome nuestro corazón, y también por la desobediencia que tenemos hacia la iglesia, que tenemos hacia nuestros padres, que tenemos hacia nuestros hermanos, hacia los superiores, hacia los jefes. Esa desobediencia es lo que nos va a dar la pauta para decir estoy cerca de Dios o estoy muy alejado de Dios. Hay que medir qué tan lejos o qué tan cerca de Dios estamos con estas cosas. Dice, y al mismo instante fue la determinación de crear el cielo empíreo, que es el cielo en donde habita todo lo espiritual, ¿no? Donde habita la Santísima Trinidad, donde habitan los ángeles y donde ahora habitan los santos. Esas personas que por su aceptación de la voluntad de Dios llegaron al cielo, ¿sí? Dice, y la tierra y lo demás para las otras criaturas. Y en el centro o profundo de ella, el infierno para castigo de los malos ángeles. ¿Sí? Que el infierno es el no Dios, es la ausencia de Dios, la ausencia del amor, es la obra del odio. La batalla que encabezó San Miguel Arcángel fue una batalla de voluntades, ¿sí? No, nosotros lo vemos como una batalla a modo humano, ¿no? Lo hemos representado así, como una guerra a modo humano, en donde él con su espada lanza al infierno a Satanás, pero en realidad
fue una batalla de voluntades. Por un lado, Satanás instigaba a todos los ángeles y les decía, pues hay que rebelarnos contra Dios, porque nosotros tenemos mucha inteligencia, tenemos muchos dones, tenemos sabiduría. ¿Cómo es posible que todo se lo quiera dar a un humano que va a ser inferior a nosotros? Esa fue la razón de la envidia de Satanás, que todo había sido creado para la humanidad de Jesucristo y que se tenía que subordinar a la humanidad de María como reina. No querer aceptar la humanidad de María y de Jesús como rey y reina hizo que Satanás se rebelara y que dijeras, yo que soy muy precioso, que soy el más bello de los ángeles y que tengo la mayor inteligencia de todos los ángeles, ¿cómo me voy a subordinar a un humano y a una mujer humana que va a ser la madre de su humano? Entonces, eso hace que él caiga y que él decida no seguir con Dios. Y por el otro lado, San Miguel Arcángel, en su inteligencia de arcángel, que es uno de los coros de menor rango, eh, instigar a los ángeles a decirles, no, hay que seguir a Dios, hay que seguir ese precepto que Él tiene, hay que seguir la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esa misma batalla la estamos librando ahora nosotros. Aquellos que quieren seguir la voluntad de Dios y aquellos que quieren seguir las voluntades humanas. La voluntad de la carne, la voluntad del placer, la voluntad del tener, la voluntad del poder, que es finalmente la voluntad humana rebelde a la voluntad divina. Y que si nosotros nos alejamos de la voluntad humana, vamos a estar más cerca de Dios. La voluntad humana dice, quiérete a ti mismo, amor es amor, eh, los vicios son buenos, la exaltación del mal. Esa es la voluntad humana. Y la voluntad divina es las virtudes, es los mandamientos, es retribuir el amor de Dios. Ese es el camino que tenemos que elegir, queridos hermanos. Finalmente ya viene ahora sí la creación, o sea, todo esto es anterior a la creación material. Ahora sí ya entramos en la parte de la creación y dice, en el sexto instante fue determinado crear pueblo y congregación de hombres para Cristo, a cuya imagen y semejanza se decretó la formación del hombre, para que el verbo humanado tuviera hermanos semejantes e inferiores y pueblo de su misma naturaleza, humana y divina. La creación de todo el linaje humano y de ello se propagara hasta llegar a la Virgen y a su Hijo, que sería Jesucristo. Dice, la caída de Adán se vio, se llevó a cabo y de todos en él, porque todos caímos en ese pecado original. Tan es así que hemos caído en el pecado. Fuera de la reina, María no entra en todo esto. Vamos a ver un poquito más adelante con los libros de la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, la prueba de María. Y vamos a ver que es una prueba cercana a la de los ángeles, pero en un solo instante. La de los ángeles fue como por etapas, o sea, como nosotros. Pero en María es un solo instante de prueba. Es una decisión, o aceptas la voluntad de Dios o aceptas la voluntad humana. Y ella aceptó la voluntad de Dios. Por eso es que ella no entra dentro de todos los que caen en el pecado original con Adán. Luego viene la redención, dejando la voluntad libre a los hombres. Dice, porque si con el libre albedrío pudieron pecar, con la gracia y la luz de la razón pudieran no hacerlo. Esa es la esperanza que tiene Dios en nosotros, que por nuestra voluntad y nuestro libre albedrío no lo ofendamos, no pequemos, no nos alejemos de su voluntad. Dice, y Dios a nadie habría de violentar, como tampoco a nadie falta ni le niega lo necesario. Y si escribió su ley en todos los corazones humanos, ninguno tiene disculpa en no reconocerle y amarle como a sumo bien y autor de todo lo creado. Dios inscribe en nuestra alma su ley
nadie puede decir, es que yo no conocí a Dios, porque está inscrito en nuestro corazón el amar y conocer a Dios. Que después nos dejemos llevar por lo que dice la humanidad, por lo que dicen otras personas y nos alejemos de Dios, eso ya es decisión de la voluntad humana. Por eso la voluntad humana siempre es rebelde a Dios. Finalmente dice, para alabar y adorar la grandeza del Creador y Redentor de todos, y el retorno de todos los beneficios que Él nos habría de dar. Y eso es una obligación, es obligación de nosotros retribuir los beneficios que Dios nos da en amor, pero no amor a modo humano, no en sentimiento, sino amor divino. Darle Dios a Dios. Y eso lo vamos a lograr con lo que dice Jesús en el Evangelio. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Uno con nosotros. Uno con Dios. Y dice finalmente Sor María de Jesús de Ágreda, la indignación que el Altísimo tiene del olvido en el cual las criaturas lo tienen. Vamos a quedarnos con todo esto, queridos hermanos, porque es sumamente importante que reflexionemos qué tan olvidado tenemos a Dios. Finalmente, la siguiente vez vamos a hablar sobre cómo es que esto está en la Sagrada Escritura. María en la mente de Dios, María en la eternidad. Y para ello vamos a ocupar el libro de los Proverbios. Sería muy bueno que ustedes tuvieran a la mano en la próxima vez su libro, su Sagrada Escritura, en el libro de los Proverbios, capítulo 8, para que de ahí vayamos leyendo y vayamos meditando lo que nos va diciendo el Señor en ese libro de la Sagrada Escritura. Muy bien, queridos hermanos, cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bye.